Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Inteligencia Artificial, Derecho y Robots, acreditado por la Universidad Nacional Hermilio Balizán. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Maritza Agüero, quien nos va a exponer el tema de implicancia de la inteligencia artificial y los derechos de autor. La doctora Maritza Agüero es abogada con experiencia en derecho corporativo, concesiones, propiedad intelectual y nuevas tecnologías, competencia, protección al consumidor en empresas líderes en el sector privado y público, cuenta con estudios de capacitación en el extranjero en propiedad intelectual, becaria de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, becaria de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y del Ministerio de Cultura de España y Organización Mundial. Es certificada en el programa de formación de mentores por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y domina el idioma inglés. Estimada doctora Marisa Agüero, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de inteligencia artificial, derecho y robot. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos completamente seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias por la invitación, Bill Lawyer, en verdad, súper feliz de estar aquí una vez más con ustedes y felicitarlos por esta iniciativa, de verdad que este tipo de temas son el día de hoy súper trascendentales de poder tocarlos, abarcan muchas aristas como seguramente ustedes deben haber ya visto en la nutrida agenda que este diplomado ofrece. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por estar conectados y bueno, nada, voy a dar inicio a mi presentación con partiendo mis diapositivas, las cuales van a permitir pues poder tener un acercamiento más del tema y, y bueno, voy a ponerla en opción, voy a ponerlas en opción presentador, si me permiten, como que de esta manera, hoy como que no puedo, pero voy a ponerlas en opción presentador, cosa que de esta forma reflejar todas. En este sentido son el libro blanco sobre la inteligencia artificial de la propiedad intelectual, el... A ver un segundito, por favor, que estoy tratando de colocarlas en modo presentador. Em, bueno, vamos a compartirlas de esta manera. Entonces, dando inicio a la presentación del día de hoy, me toca hablar de un tema que es crucial, un tema que es mega importante para el campo de la propiedad intelectual y sobre todo para el campo aquí. Listo, aquí creo que está en modo presentador. Entonces esto nos facilita muchísimo la interacción. Esto nos facilita muchísimo el tema de la apreciación del contenido que, bueno, que tengo para ustedes. Entonces, nada, me gustaría iniciar con una breve introducción, la cual va a permitir, pues, que podamos entrar en el input del campo del derecho de autor, ¿sí? Entonces, mi presentación tiene relación con las implicancias, esta interrelación entre la inteligencia artificial y el derecho de autor. Y esto en el campo en general de la propiedad intelectual, el derecho de autor se sitúa dentro del ámbito de la propiedad intelectual como un eje genérico, como un eje que engloba todo este sistema de propiedad intelectual. Recordemos que el sistema de propiedad intelectual es un sistema que se atribuye, ¿sí? Que se atribuye al desarrollador, al creador, al innovador, al generador de algún tipo de derecho con la finalidad de darle un incentivo, ¿correcto? Entonces, la propiedad intelectual, al igual que otras ramas de derecho, a través del cual pues la inteligencia artificial impacta, genera un contenido bastante importante en el campo, pues, del derecho en general, no solamente, como ustedes habrán podido ver en las clases y en las que van a venir, la inteligencia artificial impacta, pues, en todas las ramas del derecho. Yo solamente me voy a enfocar en el campo de la propiedad intelectual. Como dice la presentación, la propiedad intelectual es un set de titularidades. Y esto es porque cuando uno habla de propiedad intelectual, habla de la titularidad a título de
clásicamente se divide la propiedad intelectual, ojo, solo para efectos académicos, ¿sí? Porque en la práctica esto se conjuga y se combina. Tienes la propiedad intelectual que se subdivide en la propiedad industrial y en el derecho de autor. Nosotros vamos a solamente a limitarnos a este campo, que es el objeto de nuestra presentación. Entonces, cuando hablamos de derecho de autor en el campo de la propiedad intelectual, hablamos generalmente solemos el día de hoy asociarlo a desarrollos que tienen que ver solamente con el tema tecnológico. Pero para poder hablar de la evolución de este derecho de autor, tenemos que saber y reconocer que esto ha sido en gradualidad. La tecnología siempre ha sido un eje importante y un campo importantísimo que ha impactado el derecho de autor desde siempre, desde sus orígenes, desde el desarrollo, por ejemplo, de la imprenta, ¿sí? A través de la cual, por ejemplo, existía esta reproducción en masa que inicialmente eran de contenido manuscrito, hasta obviamente pasar por contenidos de diversa índole, hasta hablar de programas de ordenador, hablar de software, hablar de sistemas computarizados. Entonces, cuando hablamos en general del derecho de autor, siempre vamos a hablar de tecnología emergente, tecnología inicial, hasta la que vivimos el día de hoy. Como ustedes están pudiendo ver en la presentación, el antecedente del ordenador, miren este tipo de formatos, este tipo de sistemas a través del cual en sus inicios las computadoras eran de esta manera. Y claro, la tecnología ha impactado, como les decía, en este campo, y para hablar de esta evolución tenemos, por ejemplo, aquí en el campo del derecho de la música, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estos dispositivos, no sé si se escuchará, pero en todo caso cómo era reproducida la música antes, a través de estos aparatos de reproducción, a través de estos contenidos, a través de los cuales Sí, se escucho. puede apreciar este contenido que obviamente ha venido evolucionando, ¿no? El día de hoy el formato musical ya no lo escuchamos en soportes, en estos contenidos a través de los cuales uno tiene que adquirir necesariamente. El día de hoy este tipo de soportes es a su vez alojado en las famosas plataformas digitales. No me voy a detener en el tiempo para poder hablar del tema de la evolución del derecho de autor a lo largo de las diferentes etapas, a lo largo de los diferentes sistemas que han podido originar esta tecnología que al día de hoy es exponencial. El día de hoy no cabe duda que la inteligencia artificial se desarrolla de manera a pasos agigantados y las legislaciones no están quedando nada atrás. Entonces, me gustaría compartir con ustedes esta imagen que se trata del famoso proyecto IAMUS, perdón. Este proyecto que es un primer ordenador que ha aprendido el lenguaje musical humano. No sé si habrían ustedes escuchado hablar de esto, pero esta obra, a través de este sistema, de este IAMUS, se llama Opus One, que es un primer fragmento de música de concierto contemporánea que ha sido escrita por un ordenador. Esto fue creado en el año 2010 y su primera composición se llamaba Hola Mundo, Hello World, donde se estrena un año después. Y lo característico de este sistema, que dicho sea de paso es utilizado hasta el momento, es que este ordenador demora 8 minutos en crear una composición en un montón de formatos, en formato MP, en formato MIDI, en formato XML, incluso hasta poder convertirlo en un PDF. Lo que está tratando de hacer este proyecto es construir un repositorio mundial de composiciones que estén en continuo crecimiento, que cubra los principales aspectos de la música. Entonces, se considera que este proyecto es el que al momento tiene la mayor cantidad, pues, de colecciones musicales. Otro ejemplo que tenemos de la evolución de la inteligencia artificial que está impactando es este sistema LiveScore, que es una plataforma de música que se genera y se retroalimenta de la inteligencia artificial, donde lo que hace es tomar composiciones musicales
que se adaptan en relación al entorno, en relación a la entrada del oyente, o sea, que se conecta tanto contigo que permite generar una música sintética de manera repetitiva, de manera artificial, pero que vaya acorde con tu estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, ahí se está creando esta conexión entre el humano y el soporte, en este caso la plataforma, donde permita que la reacción de este espectador influya en la inteligencia artificial que genera la música. Entonces, estas composiciones en verdad han empezado a causar un súper revuelo porque claro, o sea, si el entorno de este software es capaz de adaptarse a nuestras necesidades, si este entorno es capaz de adaptarse a lo que venimos realizando, entonces va a causar definitivamente una revolución en cuanto al aspecto en cuanto al aspecto del sintiente, como se diría, el espectador. Este tema que les estoy poniendo aquí en pantalla y que ustedes lo pueden apreciar, se llama El Nuevo Rembrandt. El Nuevo Rembrandt es un proyecto muy ambicioso, también trabajado con inteligencia artificial, es creado por algoritmos y por análisis de datos, a través del cual la inteligencia artificial lo que ha hecho es tomar las obras, ojo, las obras de este pintor neozelandés, de este pintor, perdón, holandés, donde a través del cual toma más o menos unos 163.000 fragmentos de 346 pinturas, donde incluye un análisis de la historia del arte realizado, de su contenido, píxel por píxel, para generar, por ejemplo, ay, a ver, aquí lo voy a destacar, para generar, por ejemplo, cada píxel de esta nueva obra es cada obra de los 168.000 contenidos que ha podido tener esta obra, con lo cual es una revolución porque, y como ustedes van a poder ver aquí en la presentación, se ha tomado, por ejemplo, la data de la mirada, de la evolución, y de esta manera se puede saber a través de estos datos algorítmicos, por ejemplo, que este software pueda reconocer el aprendizaje profundo de estos desarrolladores, que pueda reconocer, por ejemplo, el tema de identificar qué tipo de persona era quien estaba graficada, a qué tipo de composiciones, a qué tipo de rasgos faciales. Entonces, claro, y lo que se busca con esta inteligencia artificial es que aprenda el estilo, que aprenda como a pintar, ¿sí? A través de esta fuente extensa de bases de datos, que pueda replicar para poder generar el nuevo Rembrandt, por eso se llama The Next Rembrandt, para poder replicar este tipo de contenidos y poder hacerlo, poder hacer este análisis, ¿no? De nuevo lienzo que vendría a ser este nuevo hombre, ¿no? Que se estila de que este señor de aquí que está pues proyectado, ¿no? Tiene determinados rasgos que caracterizan y que solamente a través de la inteligencia artificial, con la combinación de sus obras, puede sacarse de que, por ejemplo, en este caso, en este proyecto, se está frente a un hombre que tiene 51% de rasgos masculinos, 49% de rasgos femeninos, es caucásico y que más o menos oscilaría entre los 30 y los 40 años. Entonces, este análisis facial realizado es tan preciso que permite, por ejemplo, examinar el vello facial, examinar el tipo de ropa. Entonces, esto es un relieve de un claroscuro absoluto que permite identificar algunas características, imagínense ustedes, de contenidos que han estado perdurando durante tiempo, pero que permite generar una data, imagínense, de poder llegar hasta dónde se origina o a quién pertenecería, ¿no? Entonces, obviamente esto ha sido estudiado sobre la base de los escaneos de las pinturas 3D para poder emular este tipo de contenidos.
Lo voy a adelantar un poquito para que puedan ver un poco el proceso de cómo ha sido este análisis minucioso de píxel por píxel a cada una de las obras para poder generar este nuevo Rembrandt, ¿no? Esta es una investigación muy ambiciosa que se pretende imponer a efecto de poder realizar una métrica, ¿no? De cuál ha sido el estándar, de cuál ha sido la tecnología que en su momento, obviamente, esto va creciendo, esto va a ir para arriba. Este tipo de contenidos, por ejemplo, que son los que en este momento están en boga, permiten determinar proyectos más adelante mucho más ambiciosos donde permitan, por ejemplo, no solamente aplicarse a las obras de arte, y acá también hay una discusión que vamos a verlo más adelante porque estos contenidos, obviamente, para poder analizar esta simulación, esta data, se ha tenido que tomar obras que en general el día de hoy tiene bastante cuestionamiento porque no solamente estamos hablando del arte, estamos hablando de todas las variedades que podrían existir con respecto y con relación a la tecnología enfocada a este tipo de contenidos. Entonces sí ha tenido bastante impacto porque bueno, aquí lo que se está haciendo es tomar contenidos que no necesariamente están a libre disposición. Y aquí venimos, después de haber hecho esta comparación, después de haber hecho este primer análisis en el impacto que la inteligencia artificial está generando en el campo de los derechos de autor, vamos, aquí hay que primero precisar algunas definiciones, ¿no? Establecer un panorama general para poder saber de qué exactamente estamos hablando cuando hablamos de la conjunción inteligencia artificial y derecho de autor. Y esto nos va a traer luego el desarrollo de si existe o no en nuestro sistema la posibilidad del reconocimiento de la inteligencia artificial como autor, de ver en qué otros sistemas se ha ido avanzando sobre este tema y sobre todo ver si es que podría existir alguna connotación que nuestro sistema podría traer y rescatar con la finalidad de decir, bueno, vamos, en nuestro sistema es pasible o no es pasible de protección. Entonces, primero, tenemos que saber, sistemas como el nuestro es un sistema latinocontinental, un sistema de tradición continental, de tradición europea, de tradición básicamente española, francesa, alemana, donde se reconoce en cabeza de creador el derecho a la obra, ¿sí? Pero no cualquier cosa es una obra. Entonces, en sistemas como el nuestro, la autoría de un contenido recae en persona natural que realiza la creación. Y esto es mega importante poder precisar, porque ya de por sí la definición que trae nuestra norma, que es el decreto legislativo 822, modificado por el decreto legislativo 1076, nosotros tenemos a su vez un sistema que es un sistema comunitario andino. Nuestro sistema local peruano, que es esta norma que les he mencionado, conjuga con el sistema continental, perdón, comunitario andino, a través del cual es la decisión 351, donde también se reconoce al autor como persona natural que realice el acto creativo. Ahora, esto tiene como antecedente el Convenio de Berna de 1886. Ha pasado mucho trecho en la historia para poder establecer este tipo de legislaciones, pero nuestro sistema, nuestro propio sistema, habla de persona natural que realiza el acto creativo. Y claro, nuestro sistema no es como un sistema de explotación que manejan otros países. Este sistema, por ejemplo, el famoso sistema copyright, que seguramente ustedes deben haberlo conocido, ¿sí? Y donde se escucha más, es mucho más comercial hablar de un sistema copyright, es un sistema common law, es un sistema angloamericano, a través del cual se privilegia la explotación del contenido, donde el autor puede ser persona natural o también puedes reconocer en calidad de autor a las personas naturales y o jurídicas distintos a los que realizan la creación. Ojo,
esta definición es bien importante, porque en sistemas como el peruano no reconocen a otra persona que no sea el creador, la persona natural. Es más, en la legislación española dice persona física. Yo siento un poquito más. Las definiciones son casi las mismas, pero siento un poquito más. Entonces, el sistema peruano te dice, persona natural que realiza el acto creativo. Se privilegia quien realiza el acto creativo, quien realiza esta es quien piensa, la persona natural que piensa y que puede generar contenidos, que puede generar creaciones. Se protege el autor respecto de la obra, ¿sí? En el otro sistema, que es en el sistema copyright, se privilegia el acto el acto de la explotación, con independencia de si es un autor o un titular de un derecho. Ojo, esto no significa que en nuestro sistema no se pueda explotar el contenido por parte de otra persona natural o persona jurídica. Sí se puede hacer, pero nuestro sistema es muy característico, ¿sí? Como les digo, está alineado con el sistema europeo continental, donde producto de la Revolución Francesa se reconoce en cabeza de las personas que realizan creaciones, mas no necesariamente con la explotación. Eso es esa parte. Pero el primer sistema en el mundo fue el sistema copyright, donde se privilegia la explotación del contenido. Entonces, esto es un cisma porque en otros sistemas muy distintos al que manejamos, el acto de explotación predomina. En nuestro sistema, vuelvo y repito, tienes que tener un autor que tiene que tener esta facultad de crear, esta facultad de desarrollar, esta facultad de poder generar este link con algo denominado obra. Entonces, perdón. Entonces, teniendo bien claro el concepto, donde autor es persona natural que realiza el acto creativo, vamos cerrando un poquito más el tema porque ahí vienen las preguntas. ¿Es la inteligencia artificial susceptible de una u otra manera buscar algún espacio o colarse en esta definición de una u otra manera para poder ser considerado autor? No podemos decir a rajatabla que no, porque en el mundo este sistema ya se ha presentado. Si bien es cierto, en países como el nuestro, en países europeos de la legislación latinocontinental, estos casos no se han presentado. En otros lares, en otras partes del mundo, sí. Perdón, un segundo. Entonces, sistemas como el peruano reconocen en cabeza del autor una doble connotación. La connotación que yo, autor, puedo hacer absolutamente lo que quiera respecto de mi contenido, es decir, se puede ceder a otra persona natural, se puede ceder a una persona jurídica, se puede entregar a título oneroso, gratuito, lo que sea, sí, pero también nuestro sistema reconoce una protección moral en cabeza de quien ha creado y que solo esta persona puede decidir de ese contenido. Por eso se dice que es dual, es de doble connotación. Y esto es porque se privilegia al quien que hace el qué, ¿correcto? Entonces, esto es bien importante. Y más adelante vamos a ver, por ejemplo, si viéramos acá el tema de Rembrandt, cabría el cuestionamiento de, ok, ¿y qué equivale esto en nuestro sistema? Vamos a volver a eso más adelante. Esta doble connotación permite que existan derechos cedibles. El plazo de duración de nuestro sistema habla de toda la vida del autor más 70 años después de la muerte del mismo. Este plazo es estandarizado por muchos sistemas, incluyendo el sistema europeo. Algunos países tienen plazos más
Pero el convenio de Berna de 1886, que está vigente todavía, te dice, por lo menos, reconoce 50 años. Con lo cual, se ha estandarizado a través del acuerdo de la OMC en el comercio en materia de propiedad intelectual, o sea, el ATIC, que es el anexo 11 de la OMC, el plazo de los 70 años, compartido por muchísimos países. Entonces, ¿qué reconoce nuestro sistema? Primero, una autoría en cabeza de quien realiza el acto creativo, que nuestra legislación dice persona natural, cerrado. Dos, que puede ceder algunos derechos, los que permiten la explotación patrimonial, a través de otras personas. Si son dos o más, obviamente estaríamos en coautoría. Y no es que le corresponda a cada coautor una proporción respecto de un contenido, no, señor. Le corresponde la totalidad del contenido, ¿correcto? Porque se estima que es indivisible. Ahora, lo que se protege a través del derecho de autor son las obras. Y ahí viene una pregunta que cae de redondo. ¿Qué es una obra? ¿Será que yo, si tomo una foto a la pantalla, será que yo, si tomo una foto a la puerta, será que yo, si tomo una foto a una botella, habré generado una obra? La respuesta es no. Para que sea una obra, tiene que tener una característica. Y la característica colocada en nuestra norma, y que esto viene desde el convenio de Berna, habla de que tiene que tener originalidad. Y esto, nosotros tenemos un precedente de observancia obligatoria del año 99. Obviamente han pasado muchísimos años y la tecnología y los contenidos han ido evolucionando, sin lugar a dudas. El día de hoy hablamos, por ejemplo, de este tipo de obras. El día de hoy hablamos de estos contenidos, de este tipo de contenidos, a través del cual se crean, se generan a través de sistemas. Ahora, que se protegen o no, esa es otra cosa, ¿correcto? Pero el tema en concreto es, la creación es producto de la impronta personalidad del autor reflejada, fijada en algo. Claro, el día de hoy ya no hablamos necesariamente de soportes tangibles, hablamos de plataformas, pero las plataformas igual tienen algún elemento de fijación, por lo menos inicial, porque tú fijas el contenido, imaginemos en el campo de la música, fijas el contenido en un servidor y luego lo subes a la nube y puede reproducirse de manera ilimitada y consecutiva. Pero lo que vamos es, por lo menos hay un acto de fijación llamado reproducción, ¿correcto? No todo lo que se crea necesariamente se protege. En este momento, por ejemplo, yo voy a hablar de un tema, bla, 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 que de repente no tiene susceptibilidad de protección, pero quizá si hago una especie de storytelling, si hago de repente una especie de stand-up, o de repente, esta clase, doctores, la clase que cada uno de los ponentes realiza es una obra oral que está fijada a través del sistema, de la aplicación que Biloyer ha proporcionado, con la finalidad después de reproducirse y comunicarse públicamente y de reproducirse y de poder distribuirla y etcétera. Pero lo que vamos es que por lo menos a lo que vamos es que no necesariamente significa de que tiene que ser igual. El día de hoy, por ejemplo, y esto es como un paréntesis, las obras orales, por ejemplo, el día de hoy están quedando totalmente ya desfasadas. ¿Por qué? Primero, porque la obra oral es esta, ¿se acuerdan ustedes que antes se repetían estos cantares, que se repetían estas fábulas, las tradiciones andinas, por ejemplo, que se repetían de generación en generación y así? O sea, no existe ninguna evidencia, salvo sea fijada, por ejemplo, en algún soporte, sea una grabación, sea un video, sea de repente algo escrito, donde tú lo repitas igual. Pero con la tecnología tú ya no necesitas, te vas alejando de esa realidad. Lo que haces ahora es pones una cámara, fijas el contenido y listo. Esta clase, por ejemplo, se puede impartir en otros diplomados, en otras universidades, por otros profesionales, con diversa temática. Y va a ser distinta, siempre va a ser diferente.
Pero lo que vamos es que incluso las clases son colaborativas, porque se supone que existe la interacción entre los estudiantes y los profesores, que dicho sea de paso, el día de hoy los profesores son facilitadores. Con toda la cantidad de información que tenemos en Internet, necesitas personas que faciliten, que viabilicen contenido. ¿Eso es susceptible de protección? Va a depender. Los criterios para la protección de un contenido, por ejemplo, en el Perú, no, la norma de derecho de autor no te dice tú tienes que fijarlo necesariamente. No, porque tú puedes estar en la calle, puedes hacer un contenido y este queda protegido. Nuestra legislación no te dice tú tienes que registrar para tener protección. No, porque el derecho de autor se constituye por el mérito de la creación. Ustedes se imaginan que, por ejemplo, seamos músicos o compositores y estemos a cada rato componiendo o haciendo una coreografía o de repente dictando clase a cada rato y de repente tener que estar registrando cada cosa a cada rato, de repente eso puede cambiar, eso puede variar. Y lo que estuvo en vigencia un tiempo, de repente mañana no lo es. Para que exista obra necesitas dotar de, como se dice de manera genérica a través del precedente de observancia obligatoria del INDECOPI, que solamente recoge las legislaciones y que básicamente recoge lo que dice el convenio de Berna, es la impronta personalidad del autor. La originalidad representa la impronta personalidad del autor que se expresa a través de una creación con independencia del soporte o medio material que lo contenga, con independencia de la forma, con independencia del modo, con independencia de cualquier formato, estilo, etc. En derecho de autor, doctores, y esto es bien importante, no existe el bueno o el mal gusto, no existe la estética, no existe algo que permita limitarte la creatividad, porque cuando tú expresas, estás dando libertad de expresión. Ahora, claro, uno dirá, sí, pues yo puedo crear lo que quiera y eso podrá estar protegido, salvo que, por ejemplo, vulneres alguna norma, salvo que vulneres alguna prohibición, salvo que vulneres algún elemento que diga, no, ¿sabes qué? Esto no puede estar. Y ejemplos tenemos miles, como por ejemplo, generamos una obra que sea, no sé, pues apología al terrorismo. Tú sabes que la apología al terrorismo está proscrita por ley. Es más, nuestro Código Penal de arranque te lo dice. Obviamente ese contenido no va a ser susceptible de protección. Entonces, el derecho de autor nace por el mérito de la creación y no tiene una formalidad en nuestro sistema. También es cierto de que si no fijas el contenido, y esto es como un reto, porque si tú no fijas el contenido en algo, mañana más adelante un tercero puede venir y apropiarse, un tercero puede venir y hacerlo susceptible de que un tercero pueda considerarse el autor, y ahí tú tienes un problema. Entonces, claro, el registro es opcional porque nace por el mérito de la creación, que el día de hoy tú podrías de repente hacer, no sé, de repente generamos un contenido en un papel tipo servilleta, lo botamos, ¡pum!, no sirve. ¿Significará que no hubo obra o significará que esa obra en algún momento no sé, no existió o que de repente no es lo susceptiblemente creativa para poder no ser susceptible de protección? No, existió obra. Lo que pasa es que el soporte donde estaba fijado el contenido no sirve, no es lo susceptiblemente idóneo para preservarlo. Cuando hablamos de soporte o de medio material, hablamos de donde se fija. Por ejemplo, una pintura se fija en un cuadro. Por ejemplo, la música, el día de hoy ya no se fija en un formato CD, en estos formatos de acá que habíamos visto, en estos formatos de acá. Ya no se fija en un formato así, en un formato así o en un formato así, menos aún en este formato. La música el día de hoy se fija en plataforma. Se fija en plataforma se fijan en plataforma con la finalidad de que pueda ser reproducida de manera ilimitada. ¿Trae esos problemas con relación a las tecnologías, con relación a la inteligencia artificial? Sí, muchísimos. Existe, por ejemplo, los temas de cómo perseguir la piratería en línea, cómo perseguir, por ejemplo, o bloquear URLs para que tengan algún contenido protegido, ¿no? Sí, muchísimos retos.
Porque la tecnología, si bien es cierto, es un facilitador del contenido, también es cierto que existen muchas infracciones que no se pueden contrarrestar. Y hablando de infracciones, hay sistemas a través de los cuales la inteligencia artificial, por ejemplo, es difícil de poder ser considerado autor, aunque no necesariamente ha sido una posición mundial. Esto tiene, mejor dicho, un gran avance en nuestros sistemas. Esto tiene un gran avance en cuanto a la jurisdicción donde nos encontremos. Y esto también representa un reto para el derecho de autor. Y representa un reto porque el derecho de autor es algo evolutivo y va de la mano con la tecnología, como lo hemos podido ver hace un momento, desde la época de la imprenta, pasando por la música, el día de hoy pasando por contenidos de diversa índole a través de las plataformas. Y claro, el día de hoy, por ejemplo, estos comportamientos predictivos que se dan a través de contenidos, a través de los cuales uno va generando en Internet, obviamente es afectado por el campo del derecho de autor. Entonces, respecto del derecho latinocontinental, que es el derecho que nosotros manejamos, no hay precedentes a través de los cuales se pueda determinar o se pueda catalogar que las creaciones realizadas por inteligencia artificial se consideren obras. Y esto es bien importante, porque recuerden, el autor, por el mérito de la creación, realiza estos contenidos. Entonces, sistemas a través de los cuales se reconoce al autor persona natural como el nuestro, tú no puedes entrar en la discusión, o sea, en la fiesta que a nivel mundial se está generando respecto a este debate, no puedes entrar en esta discusión aún. Ojo, y esto es bien importante, aún. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es un sistema a través del cual tiene la definición de autor bien, 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 bien dispuesta y no tienes espacio, como quizá en la legislación del copyright, donde se pueda asignar a quienes realizan el acto creativo como parte de la protección de la explotación del mismo. Entonces, la aparición de las inteligencias artificiales, ¿sí? Lo único que ha puesto es de manifiesto esta relación entre cuál sería, en sistemas como el nuestro, estamos hablando, ¿no? Esta relación entre este derecho de autor y esta inteligencia artificial por una tensión, porque la inteligencia artificial necesita de entrenamiento. La inteligencia artificial tiene que seguir patrones, la inteligencia artificial tiene que seguir usando modelos y que obviamente va a tener que tocar contenidos protegidos. Ahora, el detalle está en que hay que brindar consentimiento o no hay que brindar consentimiento. Si estamos hablando de una obra que está en dominio público, es evidente que el consentimiento no requiere, porque justamente está en dominio público. En sistemas como el nuestro, lo único que bastaría es respetar los derechos morales. Nada más, y eso es otra cosa. Eso es otra agua de otro río, donde hay que proteger determinadas cosas. Pero incluso el creador de OpenAI, del ChatGPT, Sam Altman, ha dicho que ha reconocido ante la Cámara de Lores del Reino Unido que es imposible entrenar un modelo actual de un sistema de inteligencia artificial si es que no tocas algún derecho de autor. Entonces, la creación de obra por medio de inteligencia artificial tiene un impacto importante en este derecho de autor. Tradicionalmente, como vimos hace un momento, la titularidad recae sobre obras generadas por personas. Pero, ¿qué pasa con las obras generadas por sistemas, inicialmente sistemas computarizados? El día de hoy, obviamente, ya pasamos el sistema computarizado. Entonces, los sistemas que se generaban por computadora no estaba en entredichos porque el programa se entendía como una herramienta nada más
que apoyaba el proceso creativo. Algo similar al lápiz y papel, donde el lápiz y papel apoya el elemento creativo. Las obras creativas gozan de la protección del derecho de autor, ya sabemos, si son originales, pero teniendo en cuenta que la originalidad parte de un factor humano. Entonces, obviamente, en los últimos tiempos la inteligencia artificial ha irrumpido. Este programa informático, este software, ya no es una herramienta. Incluso puede tomar decisiones que están asociadas al proceso creativo sin intervención humana, como hemos visto en los ejemplos anteriores. En el programa musical donde simplemente viene a ser acompañamiento del elemento humano. Entonces, esta distinción no es importante, pero la forma en la cual el derecho aborda estos tipos de creatividad generados por máquinas, ¿sí? Como dice también el diplomado de inteligencia artificial, los robots, las máquinas, sí tiene implicaciones comerciales de gran alcance. Entonces, ya no solamente la inteligencia artificial se está utilizando para este tipo de contenido, sino que en sistemas como el nuestro, por ejemplo, donde si se genera un contenido producto de la inteligencia artificial, como no tienes la creación que parte del elemento persona natural que realiza el acto creativo, se puede considerar de libre uso, de derecho de autor, porque no ha sido creado por un ser humano. De la igual forma como, por ejemplo, años anteriores, en el 2016, se cuestionaba el tema de la fotografía de un selfie del mono realizado de manera espontánea por el mono. También nosotros no pudimos entrar en esa fiesta de debate de ¿por qué? Porque persona natural que realiza la creación no es un animal. El día de hoy hablamos de sistemas computarizados, hablamos de inteligencia artificial, entonces, por lo tanto, si ni siquiera el acto primigenio de la creación es realizado por un humano, consecuentemente correspondría tener contenidos de libre uso, para que cualquier persona pueda utilizar, reutilizar de manera libre y voluntaria. Pero en verdad si se dan cuenta, eso es como la premisa, pero te genera un desincentivo para las personas que generan y desarrollan, básicamente las empresas, que desarrollan contenido y que luego los venden. ¿Cuántas, por ejemplo, plataformas existen o que se están generando los negocios a través de la inteligencia artificial? O sea, podría darse el caso de, por ejemplo, una empresa que invierta millones en generar, por ejemplo, contenidos para videojuegos, por ejemplo, porque la industria del videojuego es una industria súper rentable. La industria del videojuego es una de las industrias más potentes, había así por haber. Audiovisuales, obras cinematográficas, o por ejemplo, de repente algún contenido que de repente nos guste. Entonces, ¿cuál es el incentivo para estas empresas si simplemente tengo un contenido que va a ser de libre uso? ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a invertir si no tengo una protección a través del derecho de autor? Y ustedes dirán, pues me voy al sistema de patentes. Es correcto, es correcto. Pero en sistemas como el peruano, la patente, perdón, el software no es patente. Las patentes se dan sobre las invenciones. Y un software, una aplicación en nuestro sistema, de ninguna manera es patente. Entonces, ¿cuál sería el incentivo de esta empresa de venir, por ejemplo, a Perú a desarrollar contenidos, a probarlos, si simplemente van a ser de libre uso? Tampoco lo puedo patentar. Entonces, ¿cuál va a ser la incidencia en esta economía creativa? Que podría suponer un freno a las inversiones de estos sistemas automatizados o de inteligencia artificial generativa. Claro, si los desarrolladores no tienen ningún modelo de cómo poder proteger, ni mucho menos acogerse a una protección, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué se va a invertir? ¿Para qué va a servir tanto recurso, tanto entrenamiento de realizar este tipo de tareas si no tengo protección? ¿A costo de qué? Yo creo que ese es un tema abierto para poder ver alguna otra forma. Entonces, hay legislaciones, como por ejemplo, donde las obras que han tenido alguna interacción humana, aunque sea mínima,
puede tener alguna protección. Entonces, si no tienes, en sistemas como el nuestro, para cerrar, si no tienes interacción humana o es inexistente, o deniegas la protección porque no tienes autoría y por lo tanto tampoco, mucho menos, originalidad en la creación, o simplemente es de libre uso. Y al ser de libre uso, ¡pa! Abres la puerta para que cualquiera pueda tomar el contenido. No tienes protección, pero te genera el otro lado, ¿se entiende? Hay países, como por ejemplo Estados Unidos, donde en un caso súper importante, en el caso Faith Publications contra una compañía de teléfonos, la Oficina de Derecho de Autor ha dicho que se registrará una obra, una obra original, siempre que haya sido creado por un ser humano, porque es fruto del trabajo intelectual y que se basa en un poder creativo de la mente. Entonces, Estados Unidos también está cerrando puertas. Estados Unidos también ha dicho que tiene que tener un componente factor humano. Y en este caso, en este leading case de Face Publication, lo que hacía era, existía una editorial de guías para el ámbito rural que utilizó la inteligencia artificial para poder generar un programa y poder generar esas búsquedas tipo páginas amarillas. Este es un caso antiguo, del año 91, pero imagínense, del año 91 ya se venía sacando casos en Estados Unidos y nosotros recién estamos entrando en este tema. Entonces, lo que se decía era que la inteligencia artificial no puede ser, ni los programas computacionales menos, podían ser considerados autores porque simplemente no existía el factor humano. Entonces, ahí tienes una discusión de años atrás, donde que es un caso de 1840, de la famosa doctrina de la dicotomía idea-expresión. Es decir, la idea no se protege, pero sí la forma de expresión. Y eso está reconocido en nuestra ley, y eso está reconocido en el convenio de Berna, y eso está reconocido en cuanta legislación hay, pero en 1840 en un leading case americano, se estableció esta doctrina de la dicotomía idea-expresión para afianzar la desprotección de las ideas, porque son elementos abstractos, porque sirven para generar incentivos. Y hay toda una doctrina de atrás. O sea, un mero hecho no puede tener derecho de autor. Pero sí, la selección, la disposición de elementos, y si más aún esto tiene una originalidad, obviamente puede ser susceptible para dar algo de protección. Entonces, y por ejemplo, esto me hace acordar un caso en Australia, que en el año más o menos 2010, el tribunal declaró, en el 2010, que una obra generada sin únicamente con la intervención de una computadora no podía protegerse por derecho de autor porque no ha sido producida por el ser humano. Dicho sea de paso, en el año 2020, Australia es el segundo tribunal en el mundo que reconoce como inventor, ojo, inventor es persona natural que realiza una invención, a una inteligencia artificial. Es el famoso caso Davos. Ese caso está dando la vuelta al mundo desde el año 2020. Pero bueno, no nos vamos a explayar en este tema, pero, pero sí saber que... ok. Pero sí saber que hay un sistema en el mundo, ¿sí? Hay un sistema en el mundo que es el sistema chino, que está causando como revuelo porque se ha admitido el registro de una inteligencia artificial sobre la posibilidad de que pueda ser autor. Entonces, hay un caso bien interesante que surgió en el año 2020 que hablaba que la posibilidad de que un informe que es realizado por un sistema de inteligencia artificial pueda ser considerado autor. En este caso, la Corte de Beijing sostuvo que se trata de una obra original, por lo tanto, protegida por derecho de autor. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Porque decía, para poder haber generado esta información a través de una inteligencia artificial, debió por lo menos haber existido una autoría inicial que permitía la programación de este sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, la autoría recae en
recae en el titular de la inteligencia artificial, que puede ser la misma inteligencia artificial. Entonces, esto causó revolución porque después se ha afianzado en un famoso caso, el caso Dream Writer, donde es una obra que está creada por inteligencia artificial, donde la corte de Nashan dijo que una obra que está generada o producida por un sistema de inteligencia artificial es una obra literaria y por lo tanto protegida bajo el sistema chino. Entonces, la obra creada por el sistema de inteligencia artificial es Dreamwriter. El autor es una persona natural, persona jurídica, cuya actividad resulta en generar contenidos y asume la responsabilidad en la creación. Entonces, esto es como que, vamos, entonces, ¿qué estás protegiendo? Primero, la Corte dijo, ok, hay una obra y esta obra es susceptible de poder ser reproducida y distribuida y comunicada públicamente. Ok, segundo lugar, que el trabajo era original y que tanto en la forma como en el fondo, pero que se debe a la selección de quien lo haya ejecutado, la selección entre los contenidos, entre los prompts, entre los disposición de elementos, entre las horas hombre invertidas, que ha participado en el proceso creativo y por lo tanto, al generar un contenido, sí puede ser protegido bajo la ley de derecho de autor china. Entonces, China ha marcado un aspecto en el cual no ha cerrado la puerta de la autoría a los robots, incluso ha cuestionado el tema de ¿por qué no darle autoría al esfuerzo creativo que está plasmado y reflejado en un producto? Y claro, esto rompe esquemas porque, por ejemplo, en el Reino Unido, que ha tomado una posición un poco más conservadora, sí se admiten las obras generadas por ordenadores, pero la autoría no recae en ellos. No existe autoría en personas naturales, sino en las personas jurídicas que ostentan esta capacidad de poder explotar estos contenidos. Si se han dado cuenta, son posiciones diferentes. La nuestra es un poco más conservadora, la nuestra es mucho, bastante, mejor dicho, mucho más cerrada que otros, porque es parte de la naturaleza y nosotros tenemos como que el rezago del convenio de Berna para poder ser mucho más conservadores en el tema. Aquí les he dejado en la presentación el enlace de la sentencia, de la última sentencia china. Está en chino, tiene algunos componentes visuales que se pueden vislumbrar, como ustedes han podido notar aquí en la presentación. Pero entonces, las características propias del derecho de autor relacionado a la inteligencia artificial es que, claro, cuando uno habla de contenidos producidos por inteligencia artificial, estás hablando de contenidos que hasta cierto punto es de bajo acceso. O sea, tu proceso creativo puede ser dificultoso, pero el acceder a estos contenidos es mucho más bajo. El problema es el tema de cuando existen infracciones o de la persecución de las mismas, sobre todo por la capacidad de expansión que se tiene y sobre todo porque también el tema de la jurisdicción. Claro, cuando algo está en Internet es mucho más difícil de combatir, pero también es cierto de que la legislación, por lo menos en la nuestra, donde no existe un grado de intervención humano, ni siquiera en un poco, no es posible protegerte. Entonces, vamos, el tema es nosotros, y ahí me gustaría entrar en esa reflexión, si no existe intervención humana, siempre vamos a tender a la desprotección. ¿Y qué pasa con el tema de las inversiones? Si se dan cuenta, es como un paralelo a través del cual, si de repente quisiéramos buscar un punto medio, tendríamos que buscar una salida, sin que necesariamente nos salgamos de las legislaciones a las cuales nosotros pertenecemos. La legislación la legislación como han podido ver, la legislación como
como la del Reino Unido, que es un poco más conservadora, donde se admite, pero no se da autoría. Podría ser una solución, sin que necesariamente tengamos que recurrir al tema, pero tendría que ser bastante analizada, tendría que ser bastante profundizada. Bueno, la OMPI ya ha hecho algunas iniciativas, ha tejido algunos esfuerzos, ¿no? En poder debatir este tema, ¿no? Sobre todo en el tema del el libro blanco de la inteligencia artificial y el derecho de autor, ver el tema del futuro de la inteligencia artificial respecto a estos contenidos, ¿no? Entonces, este tema de inteligencia artificial en el campo del derecho de autor es, para nosotros, es un terreno que tiene muchísimo contenido, sobre todo por el tema de los incentivos. Creo yo que el tema de la desprotección a la larga va a tener que ceder por el tema de que la tecnología, por el tema de que todo es cambiante y porque lo que hoy en día estamos tratando es algo mucho más profundo. Entonces, la inversión también en estos temas es algo crucial. Entonces, si verdaderamente queremos generar este tipo de protecciones, tenemos que repensar de alguna forma inteligente o quizá establecer un derecho sui generis como lo han hecho otros países, ¿no? Para poder ver si es que, pues nosotros damos un paso, ¿no? Damos un paso más o simplemente nos quedamos en, en el sistema en el cual estamos, ¿no? Entonces, con lo cual, lamentablemente, pues vamos a seguir a expensas de estar simplemente como espectadores de un sistema y no ser protagonistas, ¿no? Entonces, nada, chicos, yo quedo aquí para cualquier pregunta, duda, comentario. Encantada de haber estado aquí con ustedes y quedo atenta a las preguntas, de ser el caso. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí, estimada doctora Malena. Muchas gracias. Buenas noches, doctora, y ante todo, muchas gracias por su ponencia. Yo tengo una consulta. Este, ¿cuánto, cuánto cree usted de porcentaje que se le puede permitir a un alumno en un trabajo de investigación, ¿no? Estos que se realizan ya sea en la universidad, ya sea en las escuelas, porque los alumnos actualmente muchos están abusando del uso de la inteligencia artificial para estos trabajos de investigación y lógicamente aquí se está vulnerando todo tipo de derecho de autor, están yendo contra la ética también profesional. Entonces, ¿cuánto considera usted que se puede permitir de uso de la inteligencia en trabajos de investigación, ¿no? O cómo proteger, cómo regular este tema de un uso irracional o desmedido de la inteligencia, ¿no? Porque ahora uno le pasa Turnitin al trabajo de investigación y encuentra más del 90%, ya no ni siquiera de plagio, sino de uso de IA, ¿no? Entonces, ¿cómo analiza usted esta situación actualmente? Es bien interesante la pregunta, muchas gracias, porque claro, es cierto, si uno le pasa el Turnitin a una investigación, aparte, el Turnitin no te reconoce cuando es, por ejemplo, una cita donde tú has citado de manera correcta, y claro, la cita, ojo, la cita es un fragmento breve, un extracto para apoyar tu comentario, para hacerlo más inteligible. Por ejemplo, estoy hablando, no sé, pues del Renacimiento, como hemos visto en la presentación. Y obviamente pongo fotos, pongo cuadros. Y para que sea una cita tienes que enmarcarlo. A veces uno piensa que la cita es solamente de extracto literario, pero la cita se da en todos los campos, en la música, se da en las obras visuales, en todo campo. Entonces, cuando uno a veces, por ejemplo, coloca un contenido, tiene que ser preciso, tiene que ser para apoyar, porque claro, ¿para qué vas a utilizar un contenido protegido? Para ejemplificar. Y el problema está en que, por ejemplo, sistemas como por ejemplo el Turnitin u otros sistemas operativos donde simplemente te dicen, ya, se parece, tiene semejanza tanto, porque claro, eso, ahora también es cierto,
que la inteligencia artificial, claro, hablamos de inteligencia artificial en general, pero hay muchos sistemas de inteligencia artificial, donde ChatGPT, por ejemplo, es el más conocido, donde tienes otro software para hacer esto, pero en general, o sea, a veces uno dice ya, cito algo y la inteligencia te reconoce como plagio, cuando no es así. Ahora, también es cierto que en el tema del ChatGPT, ahora, ojo con el ChatGPT, porque con el tema del ChatGPT, donde simplemente uno convierte en palabras más, palabras menos, un contenido de un tercero. Y acá, por ejemplo, en derecho de autor hay dos tipos de plagio. El plagio servil, que ya obviamente a estas alturas, con la tecnología, dejamos de lado. Ese plagio servil es el que se llamaba, o el plagio burdo, el famoso copy-paste. Copio, pego, copio, pego. El día de hoy el plagio ya no es servil, es el plagio inteligente, donde es más elaborado, o sea, en vez de decir, no sé, pues estoy saliendo de casa, puedes poner, no sé, saldré de casa prontamente. O sea, vamos a eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto se debería utilizar? Yo creería ahí también el tema, y por eso es que es un tema súper en debate, el tema de la ética en la inteligencia artificial. Eso es otro gran debate, ese es otro gran punto, pero a lo que vamos es que en estricto no te podría dar un estándar de, es como en la industria editorial, donde se dice, se considera tal 10%. En general, lo que, por ejemplo, para algunos concursos en los cuales yo he participado y he podido ser jurado, te dicen, bueno, tiene que tener un porcentaje de semejanza de hasta 10%. Algunos te dicen 12, otros te dicen 8, pero es difícil detectar, salvo que tengamos un software donde a su vez genere contenidos, donde diga inteligencia artificial tomado de la fuente, que también sería interesante poder saber, porque vas perdiendo el elemento creativo, vas perdiendo el elemento, o sea, la impronta misma, ¿no? Es bien complicado. Es como, por ejemplo, vamos a combatir todas las páginas ilegales, vamos a combatir el plagio en Internet. Es una tarea titánica, es absoluta, absolutamente pensar que vamos a combatirlo. Eso es imposible. Es una tarea titánica. Entonces, yo ahí no me atrevería a decir un porcentaje, creería yo que el estándar, o sea, que sí debería haber más bien un programa que permita. Pero claro, a ojos de buen cubero, a ojos de un profesor, a ojos de un experto de repente que vaya, no sé, pues a encomendar la labor que, por ejemplo, usted asigna a los alumnos, vamos, le presentan un trabajo y puede ser perfecto. Pero usted bien sabe también que un trabajo muy perfecto no puede ser dado por siempre, ¿sí? O sea, porque sí hay alguna manera de poder, de repente también la intuición a veces, ¿no? Saben que eso es bien interesante porque a veces la intuición como persona de poder ver cómo se ha conjugado, cómo se ha escrito, algo te dice que hay. Y ahí el ojo humano no falla. No sé si a usted le habrá pasado, pero a veces uno está revisando, por ejemplo, un trabajo y es muy perfecto. Muy perfecto, o sea, y uno ya ahí entra a tallar y ya tú sabes que algo puede haber y revisando en detalle, ya uno se da cuenta cuando no es escrito necesariamente con una contribución humana. Espero haber absuelto su pregunta, me deja saber. Mientras tanto voy contestando, voy viendo las preguntas aquí en el chat. Gracias. Para responder la pregunta de Milagros, si hay algún caso en Latinoamérica donde la IA es considerada autor de obra de arte, bueno, de obra de arte ni de nada, porque Latinoamérica, o sea, empezando, Perú forma parte de la Comunidad Andina de Naciones. Ahí tienes a Colombia, a Ecuador, a Bolivia y a Perú. 4 países comunitarios andinos con la misma legislación, la decisión 351. Chao. Latinoamérica tiene todo Latinoamérica, incluyendo América Central, inclusive alguna parte de la legislación mexicana también es de influencia latinocontinental y todos reconocen en cabeza del autor persona natural que realiza la creación. Entonces también ahí no, en Latinoamérica ese punto no va. Por eso es que en la presentación yo decía una parte, no existe a nivel de la legislación latinocontinental, que es la legislación nuestra, el sistema de reconocer al autor como persona natural, como inteligencia, perdón, autor a la inteligencia artificial. Chao. ¿Por qué? Porque el autor es persona natural que realiza el acto creativo.
Entonces ahí, adiós, para un costado. No sé, espero haber esclarecido las preguntas. Ok. El derecho que la persona es sujeto de derecho a admitir que sí, totalmente, totalmente. En el tema que comenta Renato, ¿no? Admitir que la inteligencia artificial es sujeto de derechos, sí, es totalmente distinto. O sea, primero que nosotros no podríamos admitir, Perú no podría admitirlo porque forma parte de un sistema donde no se reconoce a quien no sea persona natural que realice el acto creativo para que sea una obra. Entonces, Perú como sistema no puede formar parte del mismo. Ahora, ¿podría existir sistemas sui generis? Sí, porque o sea, no existe una exclusividad en cuanto a este reconocimiento, solo se habla de protección. Entonces, sí podría existir un sistema alternativo sui generis, como por ejemplo alguna variante, no sé, pues habría que buscar la forma, pero sí podría existir una variante tipo sui generis. No que necesariamente se reconozca porque sería salirte, salirte, o sea, como autor no, pero quizá como titular derivado, o sea, esa otra persona natural o jurídica que no es el creador, sino quien explota patrimonialmente los derechos. O sea, por ahí me parece que va. Espero haber precisado tu pregunta. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a Biloyer, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Ha sido un tremendo honor y bueno, será para la siguiente cuando ustedes lo determinen. Muy amable. Gracias. Gracias, Muchas Biloyer. gracias, doctora, por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Sin duda alguna ha sido una bonita experiencia poder escucharla y poder aprender de usted. Nos ha quedado todo claro. Esperamos volver a contar con su participación en un futuro evento. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a todos ustedes. Que les vaya bonito. Hasta la próxima. Ya, Chao. Gracias, ya, no sé doctora. qué Buenas cosa, noches. rápido.